Bienvenidos a todos a Centro de Reforma y Avivamiento. Saludo con la paz de Jesús a los ministros, pastores, servidores, al pueblo de Dios, aquellos que han llegado por primera vez. Gracia y paz de nuestro Señor para tu vida. Estás bajo el favor del Todopoderoso y de ahí nace todo lo bueno para vos. Importante que vos conozcas su voluntad en esta noche. Impresionante el testimonio que acabamos de ver de sanidad. Estamos viendo testimonio impresionante, curaciones de cáncer de todo tipo. Estamos viendo dolores huir del cuerpo, oprimidos ser libres. El otro día, en un momento de oración con los pastores, Dios me mostraba que se viene un incremento de la sanidad divina sobre todo el cuerpo de Cristo. Así que si vos llegaste a la casa de Dios con un dolor, con una afección, con cualquier tipo de enfermedad, hoy te vas a ir sano para la gloria de Jesús. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, sino solamente creer bien, creer correctamente en la palabra de Dios. Yo estoy completamente seguro que después de esta palabra, vos te vas a ir a tu casa con la voluntad de Dios bien clara para tu vida. Y eso va a producir el milagro, no mañana, hoy. Y el Señor ponía en mi espíritu que viene un movimiento de sanidad muy fuerte sobre este ministerio. Vamos a ver tumores que salen para afuera desaparecer en el nombre de Jesús. Vamos a ver huesos rotos ser restaurados. Vamos a ver milagros creativos. Mujeres que no tienen ciertos órganos, que le falta un riñón, van a aparecer. Personas que tienen metal en el cuerpo, en sus piernas, en sus extremidades, van a desaparecer. Todo tipo de enfermedad en los huesos, reumatismo, escoliosis en las columnas, problemas con las rodillas, todo eso va a desaparecer en el nombre de Jesús. Toda infección, toda enfermedad en órganos vitales, Dios va a curar y va a sanar. Pero es necesario antes que nosotros pongamos y observemos la Escritura, porque de ahí sale la fuente de nuestra fe. Es el motor y es la fuente de lo que nos provee para tener una fe para milagros. Esta prédica es titulada Beneficios de la Cruz. Ese es el lema, beneficios de la cruz. Ya vimos uno de los beneficios, que es la profecía, que contamos con la bendición de fluir en el Espíritu que nos guía, nos direcciona, que el don de profecía anima a la iglesia, corrige. Es un don impresionante gracias a la cruz de Jesús. Pero hoy vamos a ver otro beneficio de la cruz, que es la sanidad divina, la salud para nuestros cuerpos. Porque Jesús dijo, en su palabra dice que así como prospera espiritualmente, quiero que prosperes en todas las cosas. Vamos a abrir nuestro libro de Mateo, capítulo 4. Oídos se van a abrir. Oídos se van a abrir. Mateo 4:23, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. El título dice: Jesús sana a los enfermos. Jesús recorría. Antes de leer esto, quiero decir una cosa. Lo que vamos a punto de leer va a ser una serie de un montón de versículos, así, uno atrás del otro. Así que atento.
¿Y qué vamos a hacer al leer un versículo atrás del otro? Vamos a corroborar cómo era un día en la vida de Jesús. Nosotros somos seguidores de Cristo. Bueno, ahora vamos a seguir a Cristo a través de la Escritura, a ver cómo era la dinámica de la vida diaria de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Bueno, leamos 4:23. Jesús recorría toda Galilea. Cuando dice recorría, significa que no fue una vez, sino que para recorrer toda Galilea, o por ejemplo, para recorrer todo Buenos Aires, recorría, es decir, continuamente recorría. Amén. ¿Cuántos pueblos hay en Buenos Aires? ¿Y cuántas ciudades? Uf. Una vuelta los conté, no sé cuántos eran, cientos. Bueno, dice Jesús recorría toda Galilea, enseñando, declara conmigo, enseñando. ¿En dónde enseñaba? La enseñanza siempre está en las cuatro paredes del templo. Anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Qué hacía después? Anunciaba las buenas nuevas. Esto es el evangelio, las buenas nuevas. Pero eso lo hacía públicamente, en lugares públicos. Y a lo último que hacía, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Declara conmigo, anunciando, sanando. Esa era la dinámica de Jesús. Anunciaba el evangelio y sanaba al final. Anunciaba el evangelio y al final sanaba a los enfermos. Eso es lo que hizo en toda Galilea, pueblo por pueblo, aldea por aldea, ciudad por ciudad. Ese era el movimiento físico, la dinámica evangelística y apostólica de nuestro Señor amado. Jesús siempre tuvo esa dinámica. Predicaba, enseñaba, sanaba. Predicaba, enseñaba, sanaba. Pero siempre predicaba primero. Y eso es lo que estoy haciendo yo hoy. Estoy predicando y estoy anunciando la buena nueva. ¿Y qué creen que va a pasar al final? Va a haber sanidad. Amén. Porque fuimos llamados a andar como Él anduvo, a ser imitadores de Cristo. Dijo Pablo, como yo soy imitador de Cristo. Entonces uno como embajador tiene que ser representante de la vida de Cristo. Representante de la vida de Cristo. Algunos tienen la idea de que Jesús sanaba a todos los que estaban enfermos. No, Jesús no sanaba a todos. Sí, Jesús sanaba a todos, sí, pero a todos los que creían en Él. Así que hay una condición para ser sano. ¿Cuál es? Confiar en que ese sacrificio es suficiente para mí. Aleluya. Bueno, es importante aclarar eso, porque por ejemplo, si trajéramos 1000 pacientes acá, en el templo, 1000 pacientes de cáncer, los sacáramos de un lugar oncológico y los pusiéramos acá, yo estoy seguro que Jesús podría sanarlo a todos. Pero ¿qué pasa? Se van a sanar si ellos hacen la cooperación correcta. ¿Cuál es la cooperación correcta de esas personas que traeríamos acá? Muy bien, están comprendiendo. Entonces declara conmigo, tengo que cooperar con la palabra de Dios. Muy bien. Ahí está la fe, hermanos, cooperar con la palabra. Ahora vamos a ver en dónde Jesús practicaba estas cosas. Vamos ahí nomás, capítulo 8 de Mateo. Capítulo 8, verso 1. Título, Jesús sana a un leproso. Cuando Jesús bajó de la montaña, ¿de dónde bajó Jesús? Lo siguieron grandes multitudes. Bueno, ahí se sanó un hombre que tenía lepra, dice la Biblia, más en el verso 2. ¿De dónde bajó Jesús? Jesús sanó al bajar de la montaña. Declara conmigo, Jesús sanó bajando una montaña. Verso 5. Al entrar Jesús, ¿en dónde? Capernaum. Es otro lugar dentro de Galilea.
lugar, ciudad marítima, donde se hacían negocios porque estaba el lago. Se le acercó un centurión pidiendo ayuda. ¿Se acuerdan esa historia? Y la persona que estaba con el centurión se sanó. Declara conmigo. Jesús sanó en Capernaum. Verso 14. Vimos en toda Galilea, al bajar una montaña, Jesús sanó en Capernaum. Verso 14. Cuando Jesús entró en la casa de... vio a la suegra que estaba en cama con fiebre. ¿Qué le pasó a la suegra? Declara conmigo, Jesús sanó en la casa de Pedro. Es decir que este tipo no paraba. Estaba en la montaña orando, baja y sanó a uno. Va por el camino, va a cruzar la calle, lo para un romano. ¡Eh! Le sana a su criado. Bueno, dice, a ver si llego a la casa de Pedro, tengo que ir a visitar a Pedro. Llega a la casa de Pedro, Pedro, ¡mi suegra! Oh, yo vine a tomar mate, dale. Y tiene que orar por la suegra. Y oró por la suegra y la suegra se... sanó. Gloria a Dios. Así era la vida de Jesús, hermano. Sanaba por todos lados, por la montaña, por la ciudad, por la casa de Pedro. Gloria a Dios. Ese es mi Jesús, mi amado. Y bueno, se hizo de noche, verso 16. ¿Qué dice? Al atardecer, va cayendo la noche. Le llevaron mucho endemoniado y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó ¿a quién? Los enfermos. Dijo, bueno, vine a la casa de mi amigo Pedro, salgo para la calle, una multitud, ¡saname, saname! Ay, no puedo ir ni a la casa de mi amigo, dijo Jesús. Cada puerta que él pasaba, habían necesitados. Va a llegar un momento donde vamos, pastor, a tener que sacrificar nuestra vida por los sufrientes de este mundo. Ahí está el corazón de Jesús. Vamos al capítulo 9, ahí nomás. 9:1. Subió Jesús una barca. Dijo, bueno, me voy para el otro lado. Así no me molestan, voy a orar bien tranquilo a la otra montaña, porque esta montaña ya se llenó de gente. Cruzó al otro lado del lago, por supuesto, ¿no? Y llegó ¿a dónde? Bueno, si ve el versículo 2, unos hombres llevan un paralítico que ya sabemos lo que pasó con el paralítico, se sanó. Entonces, declara conmigo, en su propio pueblo. Jesús no era solamente testigo afuera, también era testigo en su casa, en su propio pueblo. Verso 18. Mientras él les decía esto, es decir, porque estaba enseñando, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús sanó en la casa de un dirigente político, hermano. No solamente en la montaña, no solamente en un pueblo, sino en la casa de un dirigente, de una persona importante. Porque él no hacía acepción de persona. ¿Cuánto me están comprendiendo? Verso 20. En esto, que él va para la casa del dirigente a orar, una mujer que hacía 12 años, lo interrumpen en el camino. Una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragia se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. ¿Qué creen que pasó con esa mujer? ¿En dónde se sanó? Recuerden, estaba partiendo para la casa del dirigente. En la calle. Declara conmigo, Jesús sanó en la calle. En toda Galilea, en Capernaum, a la orilla de la montaña, en la casa de Pedro, en la calle. Jesús sanaba, 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 sanaba. No paraba ese hombre. Ahí nomás verso 27. Al irse, bueno, se va de la casa del dirigente, ¿no? Porque ya la resucitó a la nena. Se va. Y al irse de allí, dos ciegos ¡Jesús! Oh, pero yo quería comer, dijo Jesús. Chau tu cena. Ahora por lo enfermo. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David.
Y usted adivine qué pasó con esos dos ciegos. Se sanaron. Gloria a Dios. 32 y 33. Mire que estamos leyendo uno atrás del otro, ¿eh? Mientras ellos salían, se iban los ciegos y se iba él, le llevaron un mudo endemoniado. Dijo Jesús, ahora sí voy a comer. Minga, tomá, un endemoniado. Ya se están haciendo las 11 de la noche, ya están haciendo las 12 de la noche. 33. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. Gloria a Dios. Y Jesús lo sanó a ese hombre en la calle también, porque eso pasó en la calle. Imagínate, dice, ¿cómo dice el versículo 32? Mientras ellos salían. Imagínate, voy a salir con mi familia, vamos a la plaza. Diácono, siervo, óreme, me voy a pasear, por favor. Ahí se tiene que poner a orar, se le va el colectivo, se va la hora. ¿Cuántos están dispuestos a morir para que otro viva? Voy a cenar, te trae un endemoniado. Vos sabés que para orar un endemoniado por lo menos 1 hora tenés que estar ahí. Chau tu cena. ¿Cuántos están dispuestos a no comer para que otro coma el pan de vida? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Verso 35. Dice, Jesús recorría otra vez todos los pueblos y aldeas. Declara conmigo, pueblos y aldeas. Vamos a ver que el verso 35 repite la misma dinámica. ¿Qué hacía Jesús? Enseñando, ¿en dónde? Anunciando las buenas nuevas, ¿en dónde? En las calles. Y al final, ¿qué hacía Jesús? Sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia. Eso se repite constantemente en el Evangelio, la dinámica de Cristo. Enseñaba adentro, anunciaba la buena nueva afuera y sanaba a todo lo que se cruzaba por la calle. En la casa, en lugar de gente rica, en lugar de gente pobre, en barrio bueno, en barrio todo, el Señor sanaba a todos. Marcos 6, vamos a leer Marcos 6. Marcos 6, 55. Marcos 6, 55 y 56. Dice, lo siguieron por toda aquella región, a Jesús, ¿no? Y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían, ¿qué? Enfermedades. Y donde quiera que iba, ¿a dónde iba Jesús? Pueblos, ciudades o caseríos, colocaban los enfermos, ¿en dónde? En las plazas. Declara conmigo, pueblos, ciudades, caseríos, plazas. Todo eso yo entiendo, pero no entendía que era caserío. Yo sé que esa palabra lo usan en Puerto Rico, ahí en Centroamérica. El caserío. Claro, caserío es donde hay un montón de casas amontonadas, una al lado de la otra, ¿no? Como un poquito como Villa Fiorito, ¿no? Todas las casas así amontonadas. Lugares humildes, declara conmigo, lugares humildes. Pero Jesús vemos que acá, pueblos, ciudades, pueblo chiquito, ciudad es grande, caseríos, cosas alejadas, plazas, lugares públicos. Jesús sanaba a todos. ¿Cuántos están comprendiendo cómo era la vida de Jesús? Nosotros estamos muy lejos, hermano, de eso. Estamos re lejos. Es solamente los sábados, 2 o 3 horas nomás. Estamos lejos. Pero hay que morir para ver algo así. Hay que morir al yo. Marcos 7:24. Ahí nomás, de vuelta la hoja. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. ¿Sabe que Tiro era afuera de Israel? Era un país extranjero. Jesús estuvo en Tiro, estuvo en Sidón,
También estuvo en Decápolis, donde habían 10 ciudades, un país con 10 ciudades. Jesús salió muy poco al extranjero, pero cuando salió, adivinen qué hizo. Sanó, anunció la buena nueva, enseñó y al final sanaba. Así era el culto de Jesús, de esa manera. Entonces acabamos de ver, hermano, todo Mateo 8 y leímos todo Mateo 9, 2 capítulos enteros, y en todas partes que Jesús iba, hacía lo mismo, predicaba, sanaba, predicaba y sanaba. Esa era la dinámica de nuestro maestro, y así nosotros tenemos que andar. Así andaba por la vida, siempre predicando, siempre sanando. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Estoy predicando y al final, ¿qué va a pasar con tu vida? Vas a sanar. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y el resultado que Jesús tenía de esta dinámica, predicar y sanar, predicar y sanar, vamos a ver en el siguiente versículo, Mateo 19:2. Mateo 19:2. Dice, lo siguieron grandes multitudes. ¿Por qué? Y sanó allí a los enfermos. ¿Por qué lo seguían las grandes multitudes? Y ahora Juan 2. Vamos a leer Juan 6, Juan 6:2. Capítulo 6, verso 2. Dice, y mucha gente lo seguía. ¿Por qué causa la multitud lo seguía? Veían las señales milagrosas que hacía, ¿en dónde? En los enfermos. Es decir, que el producto, el efecto, la consecuencia de las multitudes en masa, concentradas en un lugar, viendo a un barbudo, joven, Galileo, no era porque era lindo, no era porque hablaba especial, sino porque sanaba a los enfermos. Así dice la palabra. Venían a él no por su predicación, sino porque veían cómo sanaba a los enfermos. Por 17 largos años, este siervo de Dios estuvo solamente predicando el evangelio. Es decir, yo anunciaba, y ellos me conocían, yo anunciaba la buena noticia, pero sin el beneficio de la cruz, que es la sanidad. Simplemente anunciaba el perdón de pecados. No predicaba, hay un beneficio que es la sanidad. Solamente predicaba el evangelio. Y por 17 años no tuve grandes resultados. La iglesia no pasaba de 15 personas, de 20 personas. Retrocedía para 15, iba para 20 y de ese número no se movía. Pero cuando este siervo, por la escritura de Dios, se da cuenta del beneficio que hay en la cruz, que no solamente para el alma, sino también para el cuerpo, la sanidad. Cuando los enfermos comenzaron a sanarse, las multitudes empezaron a llegar. Y pasamos de 15 a 20, a 40, 50, 60, 70, 80 y 90 y 100 personas. Porque la multitud sigue a donde están las señales. Y eso es de parte de Dios. Muchos critican eso. No, las multitudes van por las señales, nosotros vamos solamente por Jesús. Hipócrita, si es Jesús el que practicaba eso. No era el diablo el que practicaba eso, Jesús. Y Jesús dijo, y sed imitadores de mí. Así que anda criticando eso de que las multitudes van detrás de la señal. Y claro, para eso vino Jesús. Es sentido común. Dios mío, gente religiosa y se va al infierno. No se sana él y no deja que se sane lo demás. ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiese comenzado desde que me convertí a predicar la sanidad divina? Desde apenas me convertí. Hoy no seríamos acá 150, 200 personas, seríamos miles de miles de miles.
Perdí tiempo. ¿Por qué? Porque prediqué a mi manera. Prediqué el perdón de pecados para tu alma, pero no prediqué sanidad para el cuerpo, ni tampoco liberación para tu alma. Entonces, claro, no vas a tener el resultado del evangelio. Porque cuando vos predicás el evangelio, vas a tener resultado de evangelio. Y si no estás predicando el verdadero evangelio, no va a dar fruto, porque está incompleto. Y nosotros acá venimos a predicar un evangelio completo. No solamente perdón para el alma, sino también sanidad para el cuerpo físico. Hermano, ¿por qué es tan importante predicar la salud divina? ¿Sabe por qué? Porque a Jesús le costó caro pagar eso. Le costó en la cruz, y lo mínimo que yo tengo que hacer es predicar que en la cruz hay un beneficio que se llama la salud para tu cuerpo. Es lo mínimo que podemos hacer, anunciarlo como buenos predicadores de Dios. Pedro, vamos a ver la vida de Pedro. Pedro aprendió de primera mano lo mismo de Jesús. Hechos 5:15. Ahora nos salimos de la mirada de Cristo y vamos a ver a su discípulo principal, que es Pedro. Hechos 5:15. Hablando de las multitudes que vienen por causa de la sanidad. ¿Qué dice? Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camilla para que al pasar Pedro, escuchen esto, hermano, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Es decir, que Pedro pasaba por las plazas públicas donde le ponían a los enfermos en camilla, y la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los enfermos se levantaban en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro tomó la decisión de predicar un evangelio completo. No solamente perdón, también sanidad. Pedro vio la gloria de Dios porque fue obediente al evangelio completo. No a un evangelio por la mitad, mutilado. Vamos ahí, capítulo 8. 8:6. Dice, al oír, este es otro discípulo de Jesús, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba Felipe, mucha gente se reunía y todos prestaban atención ¿a qué? No me prestan atención cuando yo predico. Yo escucho muchos predicadores que se quejan de que no le prestan atención. ¿Sabes por qué, predicador, te pasa eso? Que estás del otro lado mirando. Porque en tu vida no hay manifestación de lo sobrenatural. Que se sane uno en tu iglesia, ¿sabe cómo te van a prestar atención? Porque va a decir, este hombre tiene un poder. ¿De dónde saca eso? A ver, ¿cómo aprendiste eso? Y te va a querer escuchar. Pero no solamente uno, sino que van a venir multitudes. Gloria a Dios. Hermano, si predicamos solamente perdón, poco resultado vamos a tener. Pero si predicamos la salud divina, mucha gente va a venir porque mucho enfermo hay en la calle. Mucha gente sufriendo, mucha gente con enfermedad terminal, mucha gente con dolores. Y cuando eso pasa, las multitudes vienen a Jesús. Entonces, si Cristo sufrió para proveer la sanidad del cuerpo, entonces es nuestra responsabilidad predicar que existe esa bendición. Y el evangelio de la sanidad debe ser valorado conforme a lo que le costó al Señor. Él le costó su vida, le costó un dolor sangriento. ¿Cómo no vamos a predicar la sanidad si a Él por sus llagas fuimos curados? Llagas habla de azote, habla de clavos en las manos y en los pies. ¿Cómo no voy a anunciar en la sanidad divina si a Él le costó su propia sanidad? Vos fuiste sano porque Él recibió tu enfermedad. Entonces la sanidad no es la parte, acá quiero aclarar algo, la sanidad física no es la parte más importante del beneficio de la cruz.
La parte más importante de los beneficios de la cruz es la salvación de tu alma. Un predicador decía, porque esa cuestión también me la hicieron a mí. Che, vos le orás al enfermo y se sana, pero no le hacés la oración de fe. Pero le voy a hacer a cada uno la oración de fe. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, recibo, anota mi nombre en el libro de la vida. Eso es religiosidad, hermano. Había un profeta en la década del 50 que decía, mirá, el evangelio es un gancho que tiene, es como un gancho para pescar. Cuando el pez muerde, ya sea que crea para su perdón o que crea para su sanidad, está creyendo. Por lo tanto, una vez que cree en Jesús, a través de la sanidad o a través de la salvación, está creyendo. Por lo tanto, ya es hijo de Dios una vez que cree. Ya confió en Dios. No le tengo que andar haciendo una oración para afirmar su fe. Ya creyó. Cuando recibe el milagro la persona significa que confió en Jesús, no confió en el diablo. No lo está sanando el diablo. Pero hay mucha gente religiosa que tiene la cabeza cuadrada y no puede comprender la simpleza del evangelio. Ahora, la sanidad, como dije, no es lo más importante que es la salvación. Pero la Biblia dice, el que perdona todos tus pecados, pero también sana tus dolencias. Pero Él también es el que sana todas tus dolencias. Entonces, ¿por qué no vamos a disfrutar de los beneficios de la salud divina? Ahora, yo me imaginaba, cuando leía todos estos pasajes, Jesús sanando en Galilea, en Capernaum, al bajar la montaña, al cruzar a la orilla de un lago, en la casa de Pedro, en la calle, en la casa de alguien importante. Yo decía, ¿qué pasaría si Jesús viene a Buenos Aires? ¿Qué haría Él? A la luz de lo que vos estás leyendo acá, ¿qué haría Jesús? Enseñar en las iglesias, anunciar las buenas nuevas afuera y sanar a todos. Eso es lo que haría si viniera acá Fiorito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cree que Jesús ignoraría a todos los enfermos que están por ahí? No. Y nosotros somos sus representantes que deben actuar como Él actuaba. Somos embajadores y ministros del Evangelio. Soy responsable de ministrar a los enfermos. Esa no es una elección mía. Esa es mi responsabilidad. No podemos decir, no me siento atraído por sanar a los enfermos. Me siento más atraído por predicar la palabra. Hermano, la sanidad divina no es una fase, una parte del evangelio, es el evangelio. Cuando se sana, ese es el evangelio. Cuando se libera, ese es el evangelio. Cuando se predica, eso es el evangelio. Porque esas tres partes Jesús les llamaba evangelio. Porque la persona, el que estaba rengo llegaba a su casa caminando bien. ¿Qué te pasó? Me sanó Jesús. ¿Qué está anunciando ahí? La buena noticia. ¿A través de qué? De una sanidad. Por lo tanto, la sanidad es una buena noticia. Entonces no digamos buena noticia solamente a la parte de la prédica. Buena noticia es cuando se anuncian los milagros y las sanidades también. Porque se trata de quién lo hizo. Gloria a Dios, y es Jesús. Él es la buena noticia entre medio de nosotros. Cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros, esa es la buena noticia. No la sanidad, no la liberación, no el perdón, sino que Dios está en medio de nosotros. Esa es la buena noticia. Gloria a Dios, sí. Está en medio de nosotros el que vive. Ese es el evangelio, Dios es el evangelio. No la sanidad, no el perdón, no la liberación, no la prosperidad, no la restauración matrimonial. Dios es la buena noticia. Porque Él está en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 14, verso 12. Ciertamente les aseguro, ¿qué dice? Que el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿cuáles son esas obras? Los milagros que Él hacía. Otra versión dice, los milagros que yo hago.
Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores porque yo tengo que volver al Padre. Jesús nos dijo que nosotros vamos a hacer mayores obras milagrosas que las que Él hizo. Gloria a Dios. Tremendo, ahí está la humildad de Jesús. Versos 17 y 18, ¿qué dice? ¿Qué dice? Como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ustedes al mundo. Vamos a prestar atención. Jesús está orando. Padre, como me enviaste a mí al mundo, así yo lo envío a ustedes al mundo. Ahora, ¿de qué manera lo envió el Padre a Jesús al mundo? ¿Con qué dinámica? Y anunciar. Anunciar la buena nueva, enseñar y sanar. Entonces, ¿cuál es la respuesta de acá? Como tú me enviaste, ¿cuál es el modo? ¿Cómo lo envió? Lo envió de esa manera. Entonces Jesús te está diciendo, yo te voy a enviar al mundo de esa manera, enseñando, anunciando buena nueva y sanando a todos los enfermos. Así como me enviaste a mí, Dios, yo envío a la iglesia, así también. Y no tenemos que cambiar esa forma. Hoy quieren atraer a los jóvenes con musiquita, con baile, con salto. Quieren atraer a la gente mayor hablando de película, de matrimonio. Jesús no usaba eso. Porque no es el evangelio a mi manera, es el evangelio a la manera de Jesús. Conmigo, tengo que obedecer el formato de la palabra de Dios. Así como el Padre envió a Jesús, me envía a mí. Reitero, a ver si les quedó. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Y sanando. Muy bien. Entonces, tenemos que ir de esa manera. Entonces, Jesús está aquí con el mismo poder y con la misma autoridad para sanar enfermo y echar fuera demonio, como si estuviese presente físicamente acá. ¿Cómo está Jesús físicamente en Centro de Reforma y Avivamiento en medio de Villa Fiorito? ¿Cómo está con poder y autoridad como si estuviese de la manera física? Está cuando nosotros creemos en la palabra escrita y la ponemos por práctica. Cuando yo leo la Biblia y la creo, yo estoy operando en la misma autoridad y poder de Jesús, como si Él estuviera acá presente, porque Jesús es el verbo y la palabra viva. Entonces cuando yo leo y creo, es como tener a Jesús acá diciéndome, sanalo y predicá. Es lo mismo. Esto a mí me hace crecer la fe. Porque no necesito a Jesús carne y hueso acá. Ya lo leo, lo creo y esa es la palabra de Dios y me dice, andá y hacelo. Y Jesús me manda y Jesús te va a sanar. Así que todos los que están enfermos esta noche, todos serán sanados. Si cooperan con la palabra de Dios. Vamos a leer 2, versos 1 y 2. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de Él a todo el pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Mirá, ¿quién fue el primero que practicó anunciar la buena nueva y sanar a los enfermos? ¿Quién fue el primero que practicó eso? Jesús. Después vemos que Él va a una montaña en el libro de Mateo. Dios le revela 12 nombres. Él baja, hay una multitud y dice, ¿quién es Pedro? Simón Pedro. Yo. Vení vos se llamás. ¿Quién se llama Felipe? Yo. Pum. ¿Quién se llama Tomás? Yo. Pum. Saca los 12. Cuando tiene los 12 dice, ahora yo les oro y le digo, vayan a los pueblos a predicar y a sanar. Vayan. Después vengan y cuenten lo que pasó. Es decir, primero lo hizo Jesús y lo que practicó Jesús, así los envió a los 12. ¿12 qué?
Muy bien, los 12 discípulos, que cuando volvieron se transformaron en apóstoles porque ya fueron enviados. Apóstol significa un enviado. Pero ahora, ¿qué pasa en el capítulo 10? ¿A quién escoge el Señor? A otras 72 personas más. ¿Ustedes sabían eso? Que aparte de los 12 habían 72. Dice que escogió otros 72 para enviarlos. ¿Cómo los enviaba? De 2 en 2. ¿Por qué los enviaba de 2 en 2? Pastor, vayan a la zarza de fulano. Betty y Emma a la zarza de Lugano. Nico y Héctor a la zarza. Nunchi, José. ¿Por qué de en 2? Porque el número 2 en la Biblia es testigo. Somos testigos con Jesús. Por eso Jesús lo enviaba de 2 en 2. Pero ¿por qué? Esa no era la causa principal de que seleccionó otros 72. ¿Por qué piensan que Jesús seleccionó otros, aparte de los 12, que eran eficaces y obedecieron y activaron la unción? ¿Por qué necesitó otros 72? ¿Por qué creen? Amén. Ahí está, verso 2, leamos. 10:2, ¿qué dice? Es abundante la cosecha, dijo Jesús. Pero son poco, ¿qué? Los obreros. ¿Ves? Vinieron multitudes. Es como que, no vamos más. Tenemos que levantar 72 personas más. Porque si no, la línea de oración se vuelve infinita. Dios te va a levantar para sanar a los enfermos. Gloria a Dios. Tenés que prepararte, ¿eh? Dios te quiere escoger, pero Dios escoge a las personas que ya de antemano hay un espíritu de preparación. Bueno, Cristo ordenó 72 más. Es decir, habían 12 más. ¿Cuántos en total? 84 discípulos. Y dice que no alcanzó, porque Jesús dijo, no alcanzan los obreros. Levanté 12, más 72, 84, y no alcanza. Imagínate, no somos 3, no estamos impactando nada nosotros, pastores, todavía. No estamos impactando nada. Están esperando la manifestación de una iglesia poderosa que opere en sanidad y prodigio. Dice que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos que despertarnos, tenemos que avivar nuestra vida. Y yo mientras meditaba en esto, yo me veía saliendo acá en las plazas. Oramos por salud gratuitamente. Se van a juntar miles de personas, pastor. No vamos a tener que congregar no en el templo, sino en plazas. Nuestras congregaciones serán esquinas. Serán edificios, serán campos, serán estadios, serán quintas. No van a poder contener la gloria del Maestro. Pero hay que morir, hay que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, seguir los pasos del Mesías. Ay, miedo, un miedo. Es un paso de fe. Es un paso de fe. 15 y 16. Les dijo Jesús: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Declara conmigo: anunciar buena nueva. Como me enviaste a mí, Padre, de esa manera, con esa dinámica, con ese formato, yo los envío no a los 72, no a los 12, a la iglesia, a ti. Mira lo que te dice: vayan por todo, anuncien las buenas nuevas. Vemos ahí la dinámica de Jesús. A toda criatura. ¿Qué va a pasar cuando escuche la palabra? El que crea y sea bautizado será salvo. Declara conmigo: eso es perdón de pecado. Salvación de alma de sí. Pero el que no crea será condenado. Es muy claro que al anunciar la buena nueva recibe perdón. Verso 17. Ahora viene lo último que Jesús hacía.
Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no le hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso. Amén. Aplaudí porque eso es lo que te mandó a vos y a mí. De la misma manera que el Padre envió a Jesús, ahora Jesús, el Hijo, nos envía a nosotros a un mundo de dolor. Con prodigios y señales milagrosas. Hay poder en el nombre de Jesús. 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 Estamos predicando una palabra con poder. Gloria a Jesús. Bueno, dice, verso 16, declara conmigo, ministrar tres clases de persona. Verso 17, anunciar la buena nueva para que confiesen su salvación. Declara conmigo, los pecadores, los endemoniados, los enfermos. Acabamos de leer que Jesús nos envía a los pecadores, predicar la buena nueva, a los enfermos, sanarlos, a los endemoniados, liberarlos. Tres clases de personas. ¿Qué clase de persona nos envió? Pecadores, enfermos, endemoniados. Amén. Entonces, es muy claro este versículo. Y no sé por qué algunos ministros solamente ministran una sola clase, a los pecadores. Y mandan al manicomio a los demonios. Mandan a los enfermos al hospital. Yo leo mi Biblia y no veo que Jesús nos haya enviado solamente a los pecadores. Nosotros, vos y yo, somos la iglesia de Cristo. No somos ministros del manicomio, ni mucho menos ministros de hospitales. Somos ministros del glorioso evangelio de Jesús, en el cual hay poder para sanar. Pastor, si estás mandando a tus hijos al manicomio porque están en una locura, con esquizofrenia, con problemas mentales, te quiero decir, hay libertad en Jesús. Tu mujer se enfermó, pastor, cualquiera que me esté mirando para el otro lado, tus hijos se enfermaron, hay sanidad en Jesús. ¿Cómo puede tener a su iglesia en enfermedad y en opresión? ¿Cómo puede tener a su propio pueblo oprimido? El primer responsable es usted, pastor. Es usted, evangelista, quien quiera que esté gobernando esa iglesia. No podemos tener a nuestra iglesia de esa manera, siendo que el beneficio de la cruz es tan glorioso. No, pero está predicando la mitad del evangelio, no está predicando sanidad divina, no está predicando liberación. Es un evangelio mutilado, es un evangelio por la mitad. Mucha iglesia tenemos predicando solamente salvación, perdón, salvación. Dios es bueno, Dios es amor, Dios te perdona, Dios te salva, te vas al cielo. Pero están todos salvados y con cáncer, con tumores, con problemas de vista, con problemas de oído, con dolores, llorando en sus camas. No me puedo congregar, pastor, estoy adolorida. ¿Cómo vas a tener a tus ovejas así? Toda la responsabilidad y los juicios cae sobre el pastor. Porque es el responsable de predicar el evangelio completo. Como dijo el apóstol Pablo, predica todo el consejo de Dios. ¿Qué? Todo el consejo es completo, no una parte. Lo que yo quiero, predicar esto. ¿Quién te dijo predicar lo que yo quiero? Hace poco, un pastor me dijo, no entiendo la forma en que te mueves, pero estoy contento porque veo que se sana la gente, recibe. Pero al mismo tiempo me dice, yo no siento ese llamado. Yo ni le pregunté por qué me pasa ese comentario. Declara conmigo, opiniones.
Nadie le pidió una opinión. Escuchen, ministros del otro lado que están viendo en pantalla. La comisión apostólica, en la cual acabo de leer en Marcos, en la cual Dios se la encomendó a la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, embajadores de Cristo Jesús. No tenemos una elección de decir, esta parte de perdón sí predico, pero esta parte no me gusta. No tenemos una elección, tenemos una responsabilidad. Dios no nos sugirió que tenemos que predicar. Dios nos obligó, nos mandó, nos ordenó a que prediquemos sanidad. No sé por qué eligen qué parte sí, qué parte no. ¿Quién te dijo qué parte sí, qué parte no? Nosotros somos esclavos de Jesucristo. Y un esclavo no tiene decisión propia. La única decisión propia que tiene es la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Dale un fuerte aplauso. Mire. Estos pastores, yo no me siento atraído por esta fase del evangelio, solamente la parte de la predicación. Bueno, ¿cómo dijimos que es la voluntad de Dios? Entonces, él, al no predicar todo el consejo de Dios, ¿está experimentando lo bueno, agradable y perfecto? Por eso tiene a su iglesia enferma, atormentada y endemoniada. Entonces, ¿ahí se está cumpliendo la voluntad perfecta de Dios en ese pastor? Se está cumpliendo la voluntad del diablo. Usted está haciendo la voluntad del diablo cuando no predica el evangelio completo. Usted está colaborando no con la palabra, sino como un satanista. Acá se va a hacer la voluntad de Dios. Vamos a predicar el evangelio completo. Jesús vino a perdonar pecado, a sanar enfermo, a liberar oprimido, a prosperar al creyente, a tener una vida llena de paz, de gozo y de fruto del Espíritu. No vinimos a ser como yo quiero, sino como Dios quiere. Nosotros estamos leyendo el libro de Proverbios con los jóvenes. Y vamos a leer Proverbios 3, 5. Mirá lo que dice. Confía en el Señor de todo corazón. Y yo lo aplicaba esto cuando confía en el Señor, cuando Él te envía a predicar y a sanar. Confía, no dudes en la parte de la sanidad. No dudes. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No, pero yo un día oré y no se sanó. Y de ahí no oré más porque dije, Dios no me usa para eso. Hermano, yo cuando empecé a orar por sanidad, no se sanaba ni el gato. Y mucho oré y se murió. Dije, no oro más porque se muere. Pero yo estaba tratando, aunque temblorosamente, caminar sobre la palabra escrita. Porque si Él prometió, Él cumplirá lo que prometió. Versículo 7 de Proverbios, capítulo 3. No seas sabio en tu propia opinión. Opiniones de pastores, opiniones de creyentes, opiniones de evangelistas. Más bien, teme. Ahí está el temor de Dios. Teme al Señor y huye del mal. Si en tu iglesia no predican sanidad ni liberación, huye del mal. Porque ahí vas a estar congregado, enfermo y endemoniado. Huye del mal. Predicar un evangelio por la mitad es el mal, es la esencia de la maldad. Es no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces estas opiniones de ciertos ministros revelan que la ignorancia les gobierna. ¿La ignorancia de qué? La ignorancia de la voluntad escrita. No ven la voluntad escrita, no la ven. Ciego en su propia opinión respecto a la sanidad divina y cómo Dios opera. Pero el evangelio, hermano, déjame decirte, no deja ningún hombre en ignorancia. El evangelio revela la voluntad de Dios. Este libro, ¿usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios respecto a su salud? Este libro lo dice. Declare conmigo, la Biblia revela la voluntad de Dios.
Si usted quiere saber la voluntad de Dios, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lea la Biblia. Ahí cabe la famosa frase del pastor, anda, lee la Biblia. Si usted quiere saber la voluntad, está escrita ya. Pero a usted no le gusta leer, usted es perezoso, es vago. Tiene que leer por usted. Usted tiene 2 ojitos hermosos, lea la Biblia. Y ahí va a conocer la voluntad y va a terminar con opiniones de su propia inteligencia y de su propia sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, entonces, el Evangelio deja a los hombres. ¿Y cuál será su voluntad para mi sanidad? ¿Será que Dios me quiere enfermo porque con esa enfermedad está tratando algo en mi vida? ¿Será que Dios me enferma para que yo aprenda una lección? Pero hay muchos que piensan así. ¿Será que mi enfermedad es porque en mi vida pasada hice mucha macanada y ahora es un castigo? Por eso mi hija me salió rebelde, por eso mi hijo me salió adicto. ¿Será que estoy pagando un castigo? Hermano, si usted piensa eso, usted no conoce, esa es la evidencia de que le gobierna la ignorancia acerca de la voluntad divina. Y no hace falta que Dios le castigue porque su propia ignorancia ya le está castigando. Vamos a leer Mateo 8. Un judío que debería ser creyente. Vamos a ver cómo pensaba. Mateo 8. Vamos a ver la voluntad de Dios. Título: Jesús sana al leproso. Cuando Jesús bajó de la montaña, porque se iba a orar a la montaña, lo siguieron grandes multitudes. ¿Por qué lo seguían las multitudes? ¿Qué les enseñé? Porque las multitudes, ¿qué veían? ¿Qué veían las multitudes? Muy bien. Entonces, un hombre que tenía lepra es una enfermedad en la piel incurable, se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, le dijo llorando, si quieres, puedes limpiarme. Imagínate si le está preguntando, si querés, si es tu voluntad, ¿me sanás? ¿Está mostrando que él sabe cuál es la voluntad o está demostrando que no sabe? Que no sabe, porque él dice, si vos querés, es como diciendo, yo no sé si vos querés. Hermano, y así hay mucho evangélico que le pide a Dios por su sanidad, pero como no tiene fe y duda, y la causa de la duda es que ignora la voluntad escrita. Declara conmigo, ignorar voluntad escrita, el efecto es incredulidad. Y Dios, Jesús, nunca honra la duda, siempre honra la fe. Por eso es que muchos no reciben su sanidad. Porque está pensando estupideces. ¿Será que esta enfermedad que tengo será un castigo de Dios? Está pensando estupideces, no entiende nada. Eso lo aprendió en el catolicismo. Pero nosotros acá venimos a reformar la mente, a hacer arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Dejar de pensar con mi opinión personal y comenzar a pensar como la opinión de Jesús. Entonces viene el leproso. Escuchá, el leproso era israelita. Un israelita es un judío. Un judío es un creyente en Dios. O sea que el que está preguntando esa preguntonta era un creyente. Y el creyente, ¿cómo puede ser que diga, y si es tu voluntad, me querés sanar? Lo peor que usted puede hacer a la hora de orar por un enfermo es orar de esta manera. Bueno, Señor, si es tu voluntad, sánalo. El enfermo mira así, ¿cómo así es tu voluntad? O sea, ¿Dios no me quiere sanar o qué? ¿Vos pensás que ahí se va a sanar? ¿Por qué? Porque el que está orando está... Si usted presta los videos atención,
Presta atención a los videos de la línea de oración y ve a la pastora, el pastor me ve a mí. Sea sano, decimos. No decimos, si es tu voluntad, bueno, no sé. Porque ahí no pasa nada, hermano. Usted tiene que estar firme en la palabra. Firme en la palabra. Verso 3. Jesús, ¿qué dice verso 3? Jesús extendió la mano, tocó al hombre y ¿qué le dijo? Sí que quiero. Queda sano. ¿Viste la respuesta de Jesús? Le dijo, sí que quiero. Como diciéndole, ¿quién te dijo que no quiero? ¿Quién te dijo que no quiero? ¿De dónde sacás opiniones personales? ¿De dónde? Y nosotros, y yo estoy hablando aún de cristiano evangélico y aún de pastores. El 90% de pastores en Argentina, cuando ora con duda. Por eso no está habiendo avivamiento en las iglesias en Argentina. Porque oran, bueno, si es tu voluntad, Señor, sánalo. Uy, qué espiritual. Dice si es la voluntad de Dios. Por ahí Dios no quiere. Qué sabio que es este pastor, porque ora la voluntad de Dios. No, pero está encubierto esa santidad. Hay un miedo encubierto, una incredulidad tapada. No entiende nada de fe. ¿Por qué? Porque no confía lo que está escrito acá. Tiene su propia opinión del evangelio y ministra conforme a su propia inteligencia, como vimos en un proverbio. Confía en Dios, no opines según tu propia inteligencia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, también podemos conocer otra manera de conocer la voluntad de Dios. Es observando el propósito por el cual Jesús fue ungido con poder y fue enviado a la tierra. Vamos a ver el propósito en Lucas 4. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 4, vamos a leer verso 18. Jesús estaba leyendo la Biblia. Y él se paró en la sinagoga, así como estoy yo acá, agarró el rollo del profeta Isaías y leyó. Y dijo, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí está, por cuanto, significa, el propósito de la unción sobre mí es el siguiente, para anunciar que estamos viendo que está empezando la dinámica. Está empezando la dinámica de Jesús. ¿Y cómo sigue la dinámica? Me ha enviado a ¿qué? Proclamar libertad a los... ¿Qué es libertad a los cautivos? Liberar a los endemoniados. Vista a los ciegos. Sanidad divina. Se dan cuenta que en este capítulo vemos que Jesús lee cómo va a ser, cuál es la causa por el cual Él fue enviado a la tierra. ¿Para qué fue enviado a la tierra? Para anunciar buena noticia y para sanar a los enfermos. Y Él le está diciendo, el motivo por el cual yo tenga la unción del Espíritu, que es el poder, es para hacer eso. Entonces, ¿cómo vas a estar preguntando, cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Que me sane o que yo siga enfermo para que yo aprenda algo? ¿Qué aprendés con una enfermedad? Lo único que aprendés es a llorar, a quejarte. ¿Eso es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Vos creés que esa es la buena voluntad de Dios? Hermano, si la buena voluntad de Dios, que vos estés enfermo, sufriendo en un hospital, yo no quiero ese Dios. Que yo esté reventado. O sea, vos como papá, ¿vos querés a tu hijo reventado? En un hospital muriendo de cáncer. ¿Te das cuenta cuál es la voluntad de Dios? Pero el diablo le metió eso en la cabeza a la gente. Así que cuando a usted le diga, ay, me enfermé, y su hermano, su supuesto hermano en Cristo le digo, ese es un castigo de Dios en tu vida, por eso te enfermaste. Repréndalo, porque es un mentiroso. La voluntad de Dios no es que usted esté sufriendo, agonizando como un perro. Eso, Dios enferma, sí, pero ¿sabe a quién enferma a Dios? A sus enemigos. A la gente como Faraón.
A la gente como el rey de Babilonia, como a Nabucodonosor, que lo dejó ahí como un animal para que aprenda a ser humilde. A esa gente sí. Al brujo, cuando el apóstol Pablo dijo, ceguera viene sobre ti, ¡pum!, quedó ciego el brujo. Y a él el brujo bajó 10 cambios y esa ceguera le ayudó a ser humilde y después se convirtió. Pero a los hijos de Dios no los trata de esa manera. A los impíos sí. Porque usted es hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Dios te ama y la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿está conociendo la voluntad de Dios? Bueno, créala, porque ahora cuando hagamos la línea de oración usted va a ser sano si cree eso. Leamos el último verso de Isaías. El propósito por el cual Jesús fue enviado. Isaías 53. Verso 4. Vemos esta profecía, es una profecía de Jesús estando en la cruz. Amén. Ciertamente Jesús, Él, cargó con nuestras ¿qué? Y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. El motivo por el cual Jesús murió en la cruz es para llevarse tus dolencias, tus enfermedades y tus dolencias. ¿Ves? Si Él vino a morir y a sufrir tanto, clavado en una cruz, para llevarse ¿tu qué? ¿Tu qué? ¿Cómo vos vas a preguntar, ¿es la voluntad de Dios que yo me sane? Si para eso vino. Declara conmigo, mi sanidad está garantizada. Hace 2000 años atrás. Hoy la voy a tomar por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Podemos dudar del propósito y la voluntad de Dios? No, ya no seamos como ese leproso. Bueno, si es tu voluntad. Jesús, ¿qué le dijo? ¿Cómo si es tu voluntad? Sí que quiero. ¿Cómo le dijo? Sí que quiero. Oye, ¿cuántos vinieron con enfermedades o dolores o dolencias en su cuerpo? Problemas en los oídos, en los huesos, en el estómago. Esta noche el Señor te dice, sí que quiero. Sí que quiero.